En el Distrito Federal vamos a elegir por cuarta ocasión jefe de gobierno del Distrito Federal y por primera vez vamos a tener la modalidad de que los ciudadanos originarios del Distrito Federal que residen en el extranjero van a tener la oportunidad de votar por este cargo. Se eligen 16 jefaturas delegacionales y se renueva la Asamblea Legislativa. 40 diputados son por el principio de mayoría relativa, se elige uno por cada uno de los distritos y 26 por el principio de representación proporcional para hacer un total de 66. Estamos hablando que nuestro padrón electoral, de acuerdo al último corte que nos proporciona el IFE, se integra por 7.600.000 ciudadanos y ciudadanas, pero en el listado nominal actualmente solo tenemos reflejados 7.080.000, 7.100.000 aproximadamente, que son quienes sí recogieron su credencial para votar con fotografía. Entonces estamos hablando que ahorita el último corte son 7.100.000 personas aproximadamente las que podrán ejercer su voto. Desde luego requiere que se haga la actualización y en su momento tendremos la cifra definitiva. La intervención de la autoridad electoral propiamente tal es muy limitada, inclusive cuando se hizo la reforma constitucional del año 2007 hubo algo que algunos teóricos dieron por llamar la contrarreforma, ante un avance que había tenido los criterios interpretativos de los órganos jurisdiccionales para tener cada vez mayor intervención en la vida interna de los partidos políticos. Se incluyó desde el texto constitucional una disposición que prohíbe que las autoridades electorales intervengan en los asuntos de los partidos políticos, salvo en los casos expresamente señalados por la norma. Entonces actualmente están los procesos de selección, cada partido lo hará conforme a sus propias reglas, ya cumplieron con la parte de darnos el aviso correspondiente, pero desde luego está sujeto a sus mecanismos de control que ellos tienen al interior del partido y, de ser el caso, a las autoridades jurisdiccionales. Bueno, en la ciudad tenemos la conflagración de diversos métodos publicitarios. Algunos son informes de actividades que están realizando algunos servidores públicos, otras son propaganda que se está empleando para el proceso federal, porque también tenemos esa coincidencia, en el espacio geográfico también coincide el proceso federal, y mucha de la propaganda que a veces vemos colocada en la ciudad, pues tiene la leyenda, esto forma parte de un proceso para diputado federal, para senador, etcétera, y desde luego también está el proceso de selección interna de los partidos políticos. La verdad es que sería difícil en este momento hacer un prejuzgamiento de si reúnen o no reúnen las condiciones, porque al Instituto Electoral se han promovido una importante cantidad de quejas y denuncias en donde lo que está en juego, lo que precisamente se denuncia por parte de los promoventes, es que ha habido actos anticipados, que se está llevando a cabo actos de proselitismo fuera de los tiempos que marca la norma y que obviamente eso podría impactar en los principios que rigen el proceso electoral, particularmente el de equidad. Cuando una persona sale antes a publicitar su imagen en aras de tener una mayor presencia ante la población, pues rompe con el principio de equidad, porque los otros se están ajustando a los tiempos. La verdad es que de acuerdo al mecanismo que prevé la norma, es un poco complejo, porque este asunto se turna a una comisión de consejeros que son los que le dan el trámite, la sustanciación al procedimiento, y ya una vez agotada toda la fase de sustanciación nos hacen una propuesta de proyecto de resolución. Entonces muchas de las decisiones que se toman recaen en esta comisión de asociaciones políticas que integran 3 de mis colegas y que son los que van dándole, digamos, forma al procedimiento hasta llegar con la fase del proyecto. Este se presenta a Consejo General y es cuando se toman las definiciones. Por supuesto, no solo es la parte que tiene que ver con la normativa, sino también con los criterios jurisdiccionales que nos van imponiendo los tribunales. Los diputados del Distrito Federal decidieron incluir esta posibilidad de que los mexicanos, los ciudadanos del DF que residen en el extranjero puedan votar para jefe de gobierno. Es un esquema que algunos estados lo tienen, pero a diferencia de otras entidades, a nosotros se nos dio Es el la caso de fase. Michoacán, por ejemplo, ¿no? Que tiene una población migrante importante y ya hay voto en el extranjero, aunque entiendo es por correo, ¿no? A nosotros, a diferencia del IFE y de lo que sucede en Michoacán, los diputados locales no nos pusieron una camisa de fuerza, por decirlo claro. Nos dejaron una libertad para diseñar los mecanismos que permitieran potenciar el ejercicio de este derecho para que hubiera una mayor participación. Quisiera yo recordar que en el año 2006 se puso en práctica el ejercicio del voto desde el exterior para la elección de presidente de la República y las expectativas que se generaron fueron muy altas y el número de votantes al final del día no correspondió con esas expectativas que se habían generado e incluso el proyecto en sí fue motivo de muchas críticas. Visto de diferentes ángulos, hay quienes creen que fueron justificadas, hay quienes creen que no lo fueron, por la realidad es que el voto al final del día salió caro. Terminaron votando 34,000 personas aproximadamente, de los cuales ciudadanos oriundos del Distrito Federal fueron 5,000. Entonces a partir de ahí, digamos, nosotros nos fijamos como una primera meta, el por lo menos alcanzar esa cifra que se había tenido en el año 2006,
que del Distrito Federal tuviéramos una participación aproximada a los 5,000 y de ahí pues obviamente elevar la tasa de participación. Y al día de hoy yo quiero decir con mucho agrado que de acuerdo a los registros que tenemos un convenio con el IFE en donde llevamos a cabo los registros, hemos recibido más de 8,000 solicitudes, que ya superó la cifra del año 2006, y validadas ya tenemos 4,600, o sea que estamos en vías de sí tener por lo menos una base de datos arriba de los 5,000 que votaron en el año 2006. Para el caso de quienes vayan a votar desde el exterior, no se excluyó la posibilidad de que utilicen la credencial 03, pero desde luego está de acuerdo al convenio que se tiene con el Instituto Federal Electoral. De hecho, las solicitudes que tenemos son de países que inclusive no teníamos esa expectativa. Tenemos solicitudes de Israel, de Corea del Sur, de China. Tenemos muchas solicitudes de ciudadanos que radican desde el exterior. Le hemos dado cobertura a través de redes sociales, a través del internet, para promocionar esta posibilidad que tienen los ciudadanos del DF. Y la idea de haber optado por el internet es tomando la experiencia de algunos otros países que recaban la votación por internet. Hay empresas que se dedican a dar una asesoría y que, como sucede en las operaciones bancarias con las llaves y contrallaves de manera informática, se puede garantizar que la información que remitan solo sea abierta por quien tiene la contrallave y tener aquí la seguridad de que el elector fue el que votó. Se facilita el ejercicio del voto, pero también en costos creo yo que podríamos decir que sale más barato que si utilizáramos la vía postal. Es natural porque nuestros procesos electorales están marcados por la desconfianza, esa es una realidad, y de ahí que inclusive en la votación presencial se exijan cantidad de candados en las boletas, en la documentación electoral, y pues la votación electrónica no podía estar exenta de todas estas exigencias. Nosotros estamos buscando el apoyo de instituciones académicas, de una empresa que se dedica a este tipo de votación. Lo que estamos haciendo es la configuración de una clave que se le va a dar al elector. Precisamente el proceso de validación de las solicitudes que se nos presentan, pues pasa por hacer la revisión de que estén inscritos en el listado nominal con alguna información para, digamos, verificar que están desde el exterior. Y una vez que nosotros ya tengamos ese padrón, se va a generar una clave que se les va a entregar, se les va a hacer llegar a estas personas para que la tengan. Vía email. Vía email, digamos, conforme lo hayan solicitado. No todos están optando por la opción por la alternativa de internet. Hay quien quiere hacer la votación vía postal. Tenemos aproximadamente el 50-50% de solicitudes que dicen yo quiero votar por internet, hay quien dice yo votaré por mi sobre, por la vía postal. A ellos se les enviará el sobre conforme lo hace el IFE. A quienes vayan por la vía del internet se les entregará su clave, y aquí en el Instituto Electoral estableceremos los mecanismos, inclusive con apoyo de notarios, para certificar que, digamos, donde se van a recibir los votos están en cero, y vamos a crear una clave, una llave electrónica, ¿no? Una firma electrónica que se va a dividir en varias partes. Estamos pensando en 5 de momento, a lo mejor pueden ser 7, somos 7 integrantes del Consejo General, para que una vez que se envíe la información, aquí solo pueda ser abierta cuando se tenga la combinación de las 7 llaves y se garantice que así como fue enviada, nosotros la vamos a recibir. La empresa que nos está apoyando dice que tiene un mecanismo que le permite además detectar que efectivamente el voto sea enviado desde el exterior, o sea que no una persona se haya registrado y termine votando dentro de la circunscripción del Distrito Federal. Si se presentara ese caso, pues obviamente no se tendría en cuenta el voto. Son 3 tipos de boleta. Considerando al grueso de 7 millones de electores, estamos hablando de que tenemos que mandar a imprimir por lo menos 21 millones de boletas. Entonces luego hay que descontar a quienes se registren desde el exterior. Los 21 millones de boletas es una cantidad importante. ¿Y cuántas casillas están pensando en instalar? Aproximadamente 12,500, 12,700 casillas. ¿Que eso implica un esfuerzo de capacitación? De capacitación. En una primera fase tenemos como meta aproximadamente 115,000 ciudadanos para hacer una capacitación, y a partir de ahí tener ya un número de ciudadanos, hacer una segunda capacitación, reducirlo a 75,000 y quedarnos con los 38,000 finalmente, que van a ser quienes sean propietarios para el día de la jornada electoral, desde luego con sus reservas y también con los suplentes. Y lo que hemos visto cada vez más en los procesos electorales, quienes trabajamos en esta materia solemos tener ya frases muy elaboradas de decir ningún proceso se parece, ningún proceso es similar a otro, pero lo que hemos visto, una constante que ha tenido mayor impacto en los últimos años, es que los procesos electorales se están judicializando, que ya los resultados, a veces los que salen de la urna, ya no son necesariamente los que se traducen en cargos de gobierno, sino que tienen que pasar por una decisión de carácter jurisdiccional. Por supuesto, como Instituto Electoral estamos tomando algunas medidas para evitar que esto sea así, pero también estamos previendo que de llegar así tendremos que darle el trámite que corresponda a las denuncias que se presenten,
y tomar la decisión que corresponde. Los topes todavía no se fijan en función de una fórmula que prevé el código tomando en cuenta el número de días de campaña, son 60 de jefe de gobierno, 45 de jefe de diputados, 45 de jefes de delegaciones, se hace una suma, después se divide entre, digamos, la cantidad de financiamiento y se va determinando el tope, varía de elección en elección, todavía no tenemos el cálculo preciso, no quisiera yo adelantar el dato, pero en días próximos lo estaremos tomando y se publicitarán. La verdad es que también la fórmula me parece ya está desfasada de la realidad. A veces las cantidades que resultan para determinadas delegaciones, digo, en el caso del jefe de gobierno la cantidad puede ser importante, pueden ser 50 millones de pesos, pero en el caso de algunas diputaciones y jefaturas delegacionales los montos que se establecen son de 700,000 pesos y entonces es donde todavía se dificulta más el revisar el cumplimiento efectivo de que se hayan reajustado estos topes de gastos de campaña. Nosotros tenemos un mecanismo en donde integramos un padrón de proveedores. Tenemos un catálogo de todas las gentes, bueno, que se inscriben para prestar servicios, ya sea de publicidad, de que hacen playeras, tazas, etcétera, etcétera. Para ver en cuántos costos están incurriendo los actores políticos. Para poder hacer un intercambio de información. Y la verdad es que el experimento en el año 2009 tuvo sus lado positivo, pero también tuvo el negativo, porque no recibimos respuesta de algunos proveedores. Ahorita nosotros tenemos un espectro de 7 partidos políticos sentados en la mesa, pero este escenario puede cambiar si hubiera coaliciones. Si hay coaliciones, pues seguramente el espectro se reducirá y si ellos se ponen de acuerdo para la realización del debate, nosotros como Instituto Electoral tenemos obligación, según lo entiendo yo, de darles todas las facilidades y apoyos para organizar este tipo de encuentros y pues hacer el análisis correspondiente para darle toda la proyección que requieran. Y desde luego yo creo que además de la organización, la parte más importante va a ser cómo le vamos a dar difusión para que tenga una mayor proyección. Nosotros en el 2009 hicimos un debate con algunos actores políticos que representaban a los partidos, lo hicimos en las instalaciones del Instituto Electoral, pero lamentablemente por las restricciones que tenemos para contratar tiempos en medios electrónicos, en radio y televisión, solo hicimos una transmisión vía internet que pues desde luego no tuvo el alcance que hubiéramos querido. Para evitar esa situación actualmente estamos haciendo un análisis de cómo poder hacer para poder subir una señal y que sea transmitido este debate, o el debate se llegara a realizar. Hay algunos criterios que han venido esbozando los órganos jurisdiccionales que dicen que no necesariamente tiene que ser a cambio de un pago, que puede ser inclusive una donación y que si hubiera una donación a lo mejor se violaría esta prohibición. Para cuidar todos esos aspectos legales y que este ejercicio de debate que tiene una finalidad lícita, digamos, no se convierta en algo malo, vamos a cuidar todos esos detalles, pero vamos a buscar que se le dé una difusión.